Aguas naturales. Vamos a ver con esta clase de hoy día sobre la escasez y falta de agua en el mundo. Para ello tenemos este gráfico que nos presenta la Organización Mundial de la Salud el año 2000. A ver, ¿qué nos dice este gráfico? Nos dice que en el año 2000 había una población mundial de 6.000 millones de habitantes. Para el año 2050 se había previsto una población mundial de en el año 2050, 8.900 millones de habitantes. Muy bien, ¿qué pasaba el año 2000? Miren este gráfico. Toda esta zona celeste o azul, como pueden verlo, el 92% de esta población de 6.000 millones de habitantes tenían disponibilidad de agua suficiente. Para el año 2050 ya no es 92%, 58%. Nada más podrán tener agua, un agua útil. El 5% de la población mundial en el año 2000, el 5% de pobladores, ya tenían escasez de agua. Pero para el año 2050 se prevé un incremento que llega a 32% de la población mundial, están viendo acá, que van a tener escasez de agua. En el año 2000, miremos este gráfico, en el año 2000, el 3% de esta población, el 3%, tenía falta de agua. Pero para el año 2050 ya no va a ser el 3, sino el 10% de toda la población mundial. ¿Qué nos hace pensar este cuadro que nos presenta la OMS? Aquí está explicado las cosas. Para el año 2050, el 58% de toda la población mundial podrá acceder a un agua limpia. Miren, el 32% lo hará con dificultad, o sea, ya habrá escasez de agua. Y el 10% en el año 2050 de toda la población mundial no podrá tener acceso, por lo que tendrá que recurrir ¿a qué agua? Al agua contaminada. Lamentablemente, así está vaticinada y nos dice el gráfico. Pero ¿qué pasa con los años, con la población mundial, muchachos? En el año 2010 ya éramos 8.000 millones de habitantes. Miren, se acercaba a lo que decía que vamos a haber habitantes en el año 2050 recién, 8.900. Y este año, a 2020, hay aproximadamente 10.000 millones de habitantes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué conclusión sacamos? La conclusión que sacamos es que es mucho más grave que lo que nos presenta este cuadro, el problema de la escasez y de la falta de agua en el mundo. Pero ya hemos conversado sobre este aspecto. ¿A qué se debe tanto este problema del agua? No es que va a desaparecer el agua, que está desapareciendo el agua, ya lo sabemos. El problema es que cada año se incrementa la población mundial. Y lo que había pronosticado la Organización Mundial de la Salud el año 2000, dijo que para el 2050 la población mundial llegará a 8.900 millones.
Creemos nosotros que la Organización Mundial de la Salud tuvo un cálculo malo, porque miren, en el 2020 nomás somos 10.000 millones, mucho más que esto. Quiere decir que a los 2050, ¿cuántos seremos? Probablemente lleguemos a 20.000 millones. Entonces hay un problema de población mundial. Somos demasiados en el planeta. Y eso debe tenerse en cuenta por todos los países y abocarse pues a solucionar este problema. De alguna manera se tendrá que solucionar, que la población ya no siga creciendo demasiado. Es lo que decimos, muchachos, y ese es nuestro punto de vista. ¿Cómo clasificamos las aguas naturales? Ya saben que es un agua natural. Un agua natural es la que nos ofrece la naturaleza. Un agua artificial sería la que se produce en los laboratorios mediante reacciones químicas. Hay una diferencia entre una agua natural y un agua artificial. Bueno, pero nos referimos al agua natural, o sea, lo que nos da la naturaleza. ¿Cómo lo clasificamos? En 3 tipos de aguas: aguas subterráneas, aguas superficiales y aguas meteóricas. Las aguas subterráneas son las que están en el subsuelo, ¿ok? Las superficiales son las que están en la superficie del suelo. Y las meteóricas serán las aguas que se encuentran en la atmósfera. ¿Ok? Bien. Estos 3 tipos de agua, ¿en qué podría usarse? Dependiendo de la tecnología que se aplique. Aquí están los usos que se puede dar a estas aguas. Por un lado, podemos generar energía. También podemos emplearlo en la agricultura. Como agua potable para consumo humano también. Y por último, para industria y otras actividades que desarrolla el ser humano en la tierra. Esos son los usos que puede darse al agua natural, ¿ok? En sus 3 formas, como ustedes están viendo acá, en el gráfico. Pero el agua natural siempre ha sido para beneficio del ser humano. Eso sí hay que tener en cuenta. Y vamos por partes. Agua subterránea. Y dijimos hace un momento que el agua subterránea era un agua que se encuentra en el subsuelo, efectivamente. Es la que corre con pequeña velocidad por debajo de la superficie terrestre. Miren, véanlo. Esta es la superficie terrestre. Por ahí está corriendo agua. El agua subterránea, que por su camino natural sale a la superficie, se llama manantial. Entonces viene el agua y tiende a aflorar, tiende a subir y forma los manantiales. El pozo es al revés, lo contrario, es si hay perforación hacia abajo. Es diferente al manantial, que nace abajo y llega hacia arriba. Bien. Entonces hay una roca impermeable acá, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y esto es fácil de determinarlo cuando se abre un pozo. Lo que se va a conseguir primero es humedad en el suelo. Y cuando se saca ya un poco de humedad o suelo húmedo, un poco de humedad al suelo, lo que vamos a decir es que ya el agua está cerca. Entonces se sigue haciendo la perforación y llega al agua, pues, para poder sacar mediante bombas, y esas pueden alimentar, ¿no es cierto?, algunas chacras, alguna actividad ya que lo destine el ser humano. Es el agua subterránea. El agua superficial. Tenemos un río, es un agua superficial. Aquí tenemos una laguna, de igual manera, es un agua superficial. Y por último tenemos el mar. Miren,
Pero ¿qué nos dice? ¿Qué es el agua superficial? Comprende, dice, agua de río, lagos y mares. Las aguas de ríos límpidos pueden servir, convenientemente tratadas de acuerdo a la tecnología, para el abastecimiento de ciudades y de muchas industrias que en ellas se hayan radicadas. Para eso nos sirve el agua superficial. Y cuando el punto de utilización se encuentra en unas partes altas, pues hay que emplear bombas y poder llevar al lugar donde se necesita el agua, muchachos. Entonces, nosotros tenemos bastantes recursos hídricos de estos tres tipos, así que no podemos decir que el agua algún día se va a agotar. Siempre va a haber agua, muchachos, aunque poca comparándolo con la población mundial, pero tendremos agua. ¿Qué es agua meteórica? Ya lo hemos dicho, se encuentra en la atmósfera. Muy bien. Corresponde esta denominación al agua de lluvia. Miren, está lloviendo. También nieve y granizo. El agua de lluvia se suele recoger en cisternas, siendo un agua blanda. ¿Qué significa blanda? Ya lo vamos a ver posteriormente. Un agua blanda es aquella que hace espuma con el jabón o con el detergente. Y un agua dura no hace espuma, no sirve para lavar la ropa. Es un agua blanda. Entonces el agua de lluvia es un agua blanda, por si acaso, muchachos. En algunas regiones donde el agua blanda escasea, o sea, donde hay dificultad de conseguir este agua para lavar la ropa, se acostumbra a utilizarla para lavar. En algunas regiones donde el agua escasea, donde no hay agua blanda, se utiliza el agua de lluvia, el granizo, esas cosas. A eso se refiere este párrafo. Muy bien, vemos aquí cómo es la vida, miren, cuando hay agua. Es importantísimo esto. Hay vida animal, hay vida vegetal, los seres humanos también tienen disponibilidad de agua para poder llevar una vida de campo muy hermosa. Y cuando hablamos de agua, también tenemos que referirnos a la calidad. ¿Qué es la calidad del agua? La calidad del agua lo determina la presencia de sustancias orgánicas e inorgánicas debido a dos factores: a la contaminación natural y a la contaminación antropogénica. La contaminación natural, ustedes saben que se refiere a la contaminación que hace la misma naturaleza, ¿no es cierto? Por ejemplo, el polvo que cae a un recurso hídrico es una contaminación natural. Algunos microorganismos, algunas cosas que se forman en la parte inferior del agua, en las zonas inferiores o profundas, también son contaminaciones naturales. En cambio, será contaminación antropogénica cuando el ser humano lo provoca esta contaminación, ¿no? Echamos madera, echamos geles, echamos papel, plásticos al agua y todo, cualquier desperdicio le echamos al agua. ¿Qué estamos haciendo? Contaminando el agua. Eso será una contaminación antropogénica porque lo realiza el ser humano, ¿ok? Bien. Vamos con el primero, contaminación natural del agua. El agua, ustedes saben ya que puede disolver numerosas sustancias, lo hemos visto en la clase anterior. El agua, hablar de agua pura prácticamente es hablar de más, porque el agua pura casi no existe en la naturaleza. Entonces, en la atmósfera, durante la condensación, miren, en la atmósfera, o sea, cuando la nube está en la parte alta, en la zona fría, se produce condensación y precipitación, o sea, cae. El agua tiende a absorber CO2, este es gas, dióxido de carbono. Claro, la atmósfera tiene dióxido de carbono y otros gases también.
y pequeñas cantidades de material orgánico e inorgánico presente en la atmósfera. Entonces se está produciendo una contaminación permanente, constante, cuando hay lluvias, cuando hay granizadas y cuando hay nevadas. Eso hay que entenderlo de esa manera. Seguimos con la contaminación natural del agua. Una vez que llega a la superficie, muchas veces pasa al subsuelo terrestre. El agua puede seguir contaminándose. Los principales contaminantes naturales del agua superficial y subterránea estos son iones sulfato, ya lo conocemos, son los sulfatos. Iones cloruro, también los conocemos. Los bicarbonatos de sodio, este es carbonato de sodio, y carbonato de potasio, también son contaminantes. Los óxidos de calcio y magnesio, también. Aquí nos falta el óxido de magnesio, es parecido a esto, simplemente reemplazamos acá magnesio en lugar de calcio. Y ahí tenemos el óxido de magnesio. Entonces, tenemos una contaminación natural del agua, de esta manera, ¿sí o no? Bien. Ahora viene la contaminación antropogénica del agua por actividades domésticas. ¿Ok? Cuando utilizamos el agua en la casa, tenemos los desagües que llevan todo el agua de las casas. Entonces, contaminamos, porque le echamos pues residuos de los alimentos, ¿no? Residuos de algunos animales que también en sus alimentos también comen, tienen. Entonces, es una actividad doméstica. También actividades agrícolas. Aquí esta figura sí nos ayuda, ¿ve? ¿Qué está pasando acá? Están abonando, están echando nutrientes a las plantas, ¿no? En la agricultura, y en la parte allá lejana pasa un riachuelo. Cuando llueve, por escorrentía, lógicamente, arrastra estos nutrientes y llegan a contaminar el agua. Pueden ser nitratos, fosfatos, etcétera, ya que son los abonos, los famosos abonos. Eso es en la actividad agrícola. En ganaderos de igual manera, miren, no olvidemos que estos animalitos para poder vivir tienen que excretar. O sea, hay excretos de animales, ¿no es cierto? Orines, pues, y heces, ¿no? Entonces, están contaminando, por un lado. Por otro lado, ellos suelen irse a tomar agua al río y también lo contaminan el río. Entonces, la actividad ganadera de igual manera contamina en una forma antropogénica. Y la actividad industriales también, ¿ve? Aquí están haciendo una descarga, esto probablemente viene de una industria, miren, esta agua contaminada, ya, contamina también el recurso hídrico. Entonces está alterando las condiciones normales y al final esta agua deja de servir y ya no es útil ni siquiera para la agricultura. Todo eso tenemos que ver. Bien. Sin embargo, la calidad de agua no lo podemos determinar a simple vista, al ojo, como decimos, sino debemos contar con un laboratorio químico, pero un laboratorio químico bien implementado como el que estamos viendo en la figura. Un laboratorio químico que tenga todo lo necesario, reactivos químicos, materiales, miren, estas son buretas, pero son buretas automáticas, digitales, modernas, ¿ya? Su material de vidrio, sus frascos, etcétera, etcétera, etcétera. En este tipo de laboratorio se pueden hacer los análisis para determinar la calidad de un agua.
Entonces, necesariamente se debe recurrir a un laboratorio y no estar pensando de que la calidad lo podemos determinar a simple vista. Eso no puede ser posible. Tenemos que tener números, tenemos que tener resultados. Pero ¿cómo se determina la calidad del agua? ¿Cómo lo determinamos? Vamos a ver. Para ello tenemos que conocer cuáles son los parámetros que influyen en esta calidad, que determinan la calidad del agua. Hay unos parámetros que se llaman parámetros físicos. De estos tenemos la temperatura. Sabemos ya que es necesario medir la temperatura del agua. También sabemos que la conductividad es otro parámetro importante, conductividad del agua. Los sólidos totales disueltos, otro parámetro. Los sólidos totales en suspensión, de igual manera. Color y olor, también. Turbiedad o turbidez, son parámetros físicos. Teniendo los resultados de todos estos parámetros, ya podemos decir al menos cómo está esa agua. Si es un agua buena o a lo mejor está muy contaminada, de acuerdo a los resultados. Pero ¿dónde lo obtenemos esos resultados? En el laboratorio químico. ¿Ok? Bien, seguimos. Otros parámetros también que determinan la calidad del agua son los químicos, parámetros químicos. Entre ellos está la acidez, ¿ya? O sea, determinación del pH del agua. También tenemos la alcalinidad, hay aguas muy alcalinas, entonces hay que determinar cómo está la alcalinidad. El contenido de cloro, el contenido de nitratos y también elementos metálicos, sobre todo los pesados. Ya ustedes saben que eso es necesario determinar porque son parámetros físico-químicos. Entonces recién cuando tenemos resultados de todos estos parámetros podemos decir cómo está el agua. ¿Es un agua buena o no nos sirve esa agua? Eso ya depende. Ahora, depende a dónde lo utilices también el agua. Si utilizas en agricultura, por ejemplo, no es lo mismo que utilizarlo para consumo humano, como agua potable. Entonces también tienes que saber eso. Ahora, para agricultura tendrán unos valores, ¿no?, máximos para ser empleado en la agricultura. Para el consumo humano de igual manera. Entonces es necesario también determinar para cuál es el uso para poder trabajar con esto en el laboratorio químico. La temperatura. Es un parámetro importantísimo la temperatura. Prácticamente los demás parámetros a veces dependen de la temperatura, ¿no? La mayoría dependen de la temperatura. Quiere decir que a mayor temperatura tienden a variar los otros parámetros. Entonces, o a menor temperatura también. Entonces es necesario conocer. Para ello se emplea una variedad de termómetros que existen en el mercado. Aquí estamos representando dos tipos de termómetros. Un analógico ya de mercurio, que ya está dejando de usarse, y tenemos un analógico acá. Perdón, este es ya digital, este es analógico. Aquí todavía tenemos la columnita de mercurio que tiene ahí, y bueno, pues el menisco del mercurio, leemos cuál es la temperatura que está determinando este termómetro, ¿ya? Tenemos termómetro de mercurio y termómetro digital. Hay otros modelos también, pues depende del fabricante, depende de la marca, ¿ok? Bien, pero lo importante es que determinamos con buena precisión los grados de temperatura. ¿Por qué es importante la temperatura en las aguas? Hay varios factores que determinan la importancia. A.
la velocidad de las reacciones químicas y bioquímicas se incrementa considerable con el aumento de la temperatura. Quiere decir que a mayor temperatura, las velocidades de las reacciones se incrementan también. Es una relación directa. A menor temperatura se hacen más lentas las reacciones, ¿ok? Bien, B. La solubilidad de los gases disminuye y la solubilidad de los gases disminuye. ¿Qué significa eso? Que un gas que está contenido en un agua, si aumenta la temperatura, la solubilidad disminuye porque se escapa el gas. Entonces la solubilidad disminuye. Y la solubilidad mineral aumenta con la temperatura. ¿Por qué? Porque el mineral tiende a disolverse más. Entonces su solubilidad aumenta, es mayor. C. Las tasas de crecimiento y respiración de organismos acuáticos aumentan o disminuyen con la temperatura. Y esto trae como consecuencia de que muchas veces resultan los animalitos que viven en el agua a veces mueren y nadie se explica por qué. ¿Qué pasó? Hubo un incremento inesperado de repente de temperatura. O al revés, ¿no? Entonces los animalitos muchas veces tienen sensibilidad con respecto a la temperatura. Entonces, eso es así, ¿ya? Las descargas de agua caliente aumentan la temperatura de las aguas residuales de las corrientes donde se vierten. Claro, las aguas residuales cuando son muy calientes aumentan la temperatura de las aguas de recursos hídricos a donde se descargan estas aguas residuales. Entonces también es importante saber esto, ¿ya? Se debe determinar entonces la temperatura de la descarga que está produciéndose sobre un río, por decir, y vemos cómo está su temperatura. Si está muy caliente, seguro que va a alterar también, va a aumentar, va a incrementar la temperatura del río, todas las aguas del río. Entonces, todo tiene una relación. Es necesario saber. Bien. ¿Qué se emplea para determinar los parámetros, para conocer los parámetros del agua? Vamos empezando con la dureza. La dureza emplea para determinarlo una bureta, miren acá están viendo, ¿ya? Analógica. ¿Ok? Aquí tiene una pantallita en donde se puede ver los mililitros que se consume en una reacción química que ya conocemos también acá, ¿no? Entre lo que está acá la muestra y lo que viene, la solución, viene hacia este matraz. Esa es una bureta digital. A este proceso que se hace y se trabaja, pero esto es más moderno que lo que conocemos, se le llama titulación. También lo conocemos, la titulación. Se hace unos cálculos y se puede determinar un determinado parámetro que emplea la dureza, en este caso, ¿no? Emplea este equipo. Pero con lo moderno, cosas modernas que ahora hay, esta bureta a veces está enlazada con un ordenador, con una computadora, y la misma computadora lee y guarda los resultados y puede hacer sus gráficos, todo lo que se necesita, ayudado lógicamente de un software adecuado. Entonces, eso es lo moderno, muchachos, ya no la buretita que conocemos. Bien, así se determina la dureza. Seguimos con la dureza. La dureza representa la cantidad de metales alcalinoterios en el agua. Me refiero al calcio y al magnesio. ¿De dónde proviene el calcio y magnesio del agua? Proviene de la disolución de rocas. El agua, en su trayecto, pasa por zonas rocosas y las rocas tienden a disolverse.
Ya, y si estas rocas contienen calcio y magnesio, lógicamente que va a haber presencia de estos elementos en el agua. Entonces eso le va a dar una dureza al agua. ¿Ok? Mientras más calcio y magnesio tenga el agua, mayor dureza tendrá. Será un agua más dura. Entonces es necesario ver de que así son las cosas. Muy bien. A mayor acidez, mayor disolución. Por tanto, mayor dureza. ¿Qué nos está indicando aquí? De que un agua ácida tiende a disolver más fácilmente las rocas y los minerales que encuentran a su paso. ¿Ya? Entonces, ¿el resultado cuál será? Un agua más dura. Así, de simple. ¿En qué unidades se expresa esta dureza? Miligramos de carbonato de calcio por litro de muestra. Entonces tenemos una tablita acá en donde se presenta la naturaleza y lo clasificamos el agua de acuerdo a esta dureza. La dureza, lógicamente, en miligramos de carbonato de calcio por litro. Si un agua, el resultado a la hora de analizar la dureza, reporta entre 0 y 100 miligramos de carbonato de calcio por litro, estamos tratando en realidad de un agua blanda. Pero si está entre 101 y 200 miligramos de carbonato por litro, se trata de un agua moderadamente dura. Si está entre 200 y 300 miligramos de carbonato por litro, es un agua dura. Pero puede estar mayor de 300. Es agua demasiadamente dura, muy dura, ¿no es cierto? Mayor dureza. Entonces, con este tipo de análisis se podrá determinar cómo está el agua respecto a la dureza. Un parámetro importante también. Un agua muy dura deja depósitos sólidos en las teteras, en las ollas, ¿no? En la parte inferior, y esto producida por la presencia, pues, de estos componentes químicos, mayormente calcio y magnesio. Eso es un agua muy dura. Por otro lado, el agua dura, lo mencioné, me parece, hace unos momentos, un agua muy dura no produce espuma. Al no producir espuma, entonces no se puede lavar la ropa, no saca la suciedad de la ropa. Un agua con bastante espuma significa, la espuma viene por si acaso del jabón, o también puede ser del detergente. Entonces, mientras más espuma saca el agua, puede lavar mejor la ropa. ¿Ok? Vean. La alcalinidad. Esta es una bonita foto. Miren. La alcalinidad. La alcalinidad en el agua se debe preferentemente al contenido de iones bicarbonato. Miren, la presencia de iones bicarbonato, ¿ya?, determinan la alcalinidad del agua. La presencia de iones bicarbonato. Toda agua tiene bicarbonato, pero a veces se presenta altos contenidos de iones bicarbonato en el agua, de tal manera que el agua se transforma en un agua sumamente alcalina. ¿Y de dónde proceden los iones bicarbonatos que contiene el agua? Proviene de la disolución de las rocas que contienen, miren, este compuesto químico, carbonato de calcio. Este carbonato de calcio, observemos, en el agua también hay CO2, por si acaso. Es un gas que está disuelto en el agua. ¿De dónde viene este CO2? Viene de la atmósfera y también de materia orgánica en estado de descomposición que muchas veces se encuentra en la profundidad del agua. Ya, con moléculas de agua
se transforma en iones calcio y iones bicarbonato. Ahí están los iones bicarbonato. Por eso es que tiene siempre el agua iones bicarbonato. Ya sabemos que los iones bicarbonato provienen de la solubilidad de rocas calcáreas, y eso lo hemos dicho. Esta es una roca calcárea que contiene carbonato de calcio. La alcalinidad se mide en miligramos de bicarbonato por litro de muestra. A ver si recordamos un poquito, nos detenemos un ratito. Cuando hablamos de miligramos por litro, nos estamos refiriendo a ppm, ¿eh? Se olviden. Estamos refiriendo a ppm, partes por millón. Bien, con eso pasamos al otro cuadro. Grados de alcalinidad del agua. Hay 3 tipos de agua, según la alcalinidad que pueda tener. Si la alcalinidad está entre 8, mayor de 8,2, miren, es un agua fuertemente alcalina. Si el agua, su pH está comprendido entre 4,2 y 8,2, es un agua con una alcalinidad baja. ¿Okay? Entonces ya tenemos estas referencias que son importantes. Si es menor de 4,2, no tienen alcalinidad. No tiene alcalinidad significa que el agua ya prácticamente es un agua ácida. ¿Ok? Muy bien. Dice que a valores menores de 4,2, lo que está acá, la alcalinidad, contenido de bicarbonato, desaparece completamente debido a la siguiente reacción química. Los iones bicarbonato con los iones hidrógeno que se encuentran en esta zona, que son bastantes, ¿ya? Prácticamente neutralizan los pocos iones bicarbonatos que puedan haber y el resultado será agua. ¿Ya? Entonces, esto es una reacción de neutralización. Por eso dice es no alcalina, porque no hay alcalinidad a bajos valores de pH. Algunas veces nos encontramos con la alcalinidad total, otro parámetro, así que se representa como AT, alcalinidad total. ¿Qué cosa es la alcalinidad total? Es la suma de las concentraciones de los iones iones carbonato más iones bicarbonato más iones OH, por si tuviera. Bueno, algunas veces no tiene estos iones OH, no importa, ya le ponemos 0, pero tienen estos 2, porque estos paran en equilibrio. Entonces la sumatoria de los 3 componentes, estos 3, forman lo que se llama la alcalinidad total del agua. Bien, ¿cómo se mide? Con un pHímetro, miren. Pero puede haber un dispositivo, ahora todo es moderno, en donde la alcalinidad total pueda leerse directamente. Pero este es un pHímetro. Y fácil, pues hacemos un pequeño cálculo, conociendo el pH podemos determinar cuánto de carbonato, cuánto de cada uno. O sea, haciéndolo por separado la determinación. Que es un poco difícil. Medición de la alcalinidad. En laboratorio lo usamos, miren, una bureta, como la que hemos visto hace unos momentos. También es una bureta digital, ¿ya? Y empleamos la titulación, ¿no es cierto? Y hemos dicho que puede estar conectada a una interfaz de una computadora y podemos hacer el seguimiento de la titulación y determinar cuál será la alcalinidad del agua como muestra. Acá está el agua como muestra. Este es el reactivo titulante, no se olviden. El reactivo que cae sobre la muestra. ¿Ok? Bien, eso es en el laboratorio. Ahora nos referimos a la conductividad. ¿Qué es la conductividad? Conductividad viene de conducir.
Es una medida de la capacidad que tiene el agua para conducir la corriente eléctrica, ¿ve? Debido a la presencia de componentes iónicos, sales. Entonces, en el agua hay una cantidad de iones. No vayan a pensar que no existe iones, sí hay. ¿A qué se debe eso? A la disolución de sales mayormente, a la disolución de componentes que tienden a pasar de moléculas a iones. Entonces el agua presenta pues conductividad. A mayor contenido de iones, la conductividad será mayor. ¿Cómo lo vemos? Con un conductímetro. Aquí tenemos uno. Los valores de conductividad vienen expresados normalmente en microsiemens por centímetro, y se mide con el conductímetro. Eso ya lo hemos dicho. Sólidos totales disueltos. La conductividad que hemos hablado, K, depende de la cantidad de sólidos disueltos. Sólidos disueltos. Los que se han convertido en iones, esos son los sólidos disueltos. Miren, la conductividad nos está diciendo aquí en esta formulita que depende o es función de los sólidos totales disueltos. Ahí está, sólidos totales disueltos, esta es una tablita, ¿ve? Si el agua está destilada, no presenta ningún sólido total disuelto. Pero si el agua es dulce, y puede ser hasta 1000 miligramos por litro. Miligramos por litro también es ppm. Serán salobres las muestras si tienen un STD hasta 5000. Y un agua de mar puede pasar los 35.000 incluso. Dice hasta, pero puede pasar también, por si acaso el agua de mar a veces es demasiado salina. Mucho más si pensamos en un mar que es altamente salino, ¿no? Hay un mar en el planeta donde es altísima su salinidad. Los sólidos disueltos son iguales a las sales solubles, correcto, eso es lo que hemos dicho hace unos momentos, ¿ok? Bien. Las sales solubles liberan iones en el agua, claro, estos son los iones, ¿ve? Aniones y cationes, pero solamente son proporcionadas por la disolución de sales solubles. Las sales insolubles no se ionizan, no se disocian, eso ya lo conocemos. Entonces habrá presencia de cloruros, sulfatos, bicarbonatos, fosfatos, cloruro. Y como cationes sodio, potasio, calcio, magnesio, hierro, estroncio. Esto lógicamente, tienen proporciones diferentes, depende del agua, de dónde ha sido sacado la muestra de agua, o sea, varía bastante las composiciones. Y puede ser un agua que no tenga, por ejemplo, ion fosfato, o no puede tener ion cloruro, por ejemplo, a lo mejor no puede tener hierro 2, o sea, eso depende de dónde viene el agua, ¿ok? Entonces, estos iones se deben a que, por ejemplo, el sólido se disocia, se ioniza. El carbonato de calcio se ioniza en calcio y iones carbonato. Sólidos en suspensión, SS, ¿qué será eso? A ver, vamos a ver. Aquí tenemos un vasito. Hay sólidos en suspensión, están suspendidos las partículas sólidas acá, están suspendidas. De tal manera que forman una cosa turbia y no es solución, es una cosa turbia. No puedes ver a través de esta muestra de agua porque tiene muchos sólidos en suspensión y está bien turbia. Entonces, a eso se refieren los sólidos en suspensión. Bien, ¿qué se está haciendo acá? Se está haciendo un análisis vía clásica, porque es la mejor forma de hacer los análisis de sólidos en suspensión, ¿ya? Son aquellos que no se han disuelto, ¿ya? Son
solutos, en otras palabras, químicamente hablando, son solutos insolubles. Eso hacen la turbidez del agua, ¿ya? Y forman, ¿quiénes hacen esa turbidez? Los sólidos en suspensión. Ahí está filtrando, ¿eh? Entonces está haciendo un análisis para determinar cuáles serán los sólidos en suspensión. Se suele representar estos sólidos en suspensión en ppm también, miligramos por litro, ¿no? Y se determinan por filtración. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos una tablita, clasificación de tamaño de las partículas en el agua. El agua tiene partículas muy finitas y también tiene partículas grandes. Bien. Cuando el diámetro de esas partículitas, miren, acá veamos, ¿ya? Son menores, porque estos son valores menores, a 10 a la menos 6 milímetros, el diámetro, se trata de que las partículas están disueltas, ¿ya? Y si está comprendido entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 3, este es más grande, entonces son tamaño, en milímetros, se trata de coloides. Se trata de coloides, así se llaman los coloides. Pero si es mayor de 10 a la menos 3, son partículas suspendidas o no filtrables. También tenemos de que el tamaño de partículas en milímetros, miren, si está comprendido entre 10 a la menos 6 milímetros y 10 a la menos 2, son partículas removibles por coagulación, o sea, se pueden coagular y luego se van al fondo y se separan estas partículas, ¿ya? Estas no se pueden separar por si acaso, las disueltas. Bien. Estos son sólidos disueltos, por si acaso. Ahora, si están comprendidos entre 10 a la menos 2 a más, ya se pueden sedimentar sin emplear coagulantes, sin coagulación, nomás se sedimentan, ¿eh? Solamente un sedimentador y todo se va abajo y luego se separa, ¿no?, el agua madre de el sedimento. Se puede separar de esa manera. Ahora viene la turbidez. Turbidez es causada por partículas suspendidas, SS, que interfieren el paso de la luz a través del agua. Ya lo hemos visto, ya hemos comentado eso. Las partículas varían en tamaño desde coloides hasta granulares, desde el anterior que hemos visto, desde coloides hasta granulares, o sea, ya partículas más grandes, ¿no es cierto? Entonces eso se emplea, estos equipos, ¿ve? Este es un equipito más pequeño de campo y este más grande, se llaman turbidímetros. La turbidez se miden en turbidímetros. Miren, ya, este se puede llevar al campo y este es del laboratorio. La turbidez. El cloro residual también es importante, sobre todo para analizar cloro, la presencia de cloro en el agua potable o en el agua que está consumiendo la población o que llega a una casa a través de un cañito, un grifo, ¿no es cierto? Ya, se emplea cloro para poder purificar el agua. Hay dos tipos de presentaciones que se emplean, como hipoclorito de sodio o como hipoclorito de calcio. Los dos contienen cloro. Entonces se toma la muestra en la casa, por decir, y se coloca este colorímetro digital, ya con un probador especial que tiene ahí de referencia, y se compara la coloración que da la muestra, ya, con el de referencia, y se dice tanto cloro tiene esta muestra. El cloro es importante determinarlo porque a veces hay lugares donde no echan cloro, pero se puede añadir una gotita de lejía por litro de agua y hemos solucionado el problema de
de un bactericida por si haya algunas bacterias, algunos microorganismos que hacen daño para la salud. Entonces este es un control riguroso que se suele hacer en las ciudades por parte de la municipalidad o por parte de algún organismo encargado para hacer este tipo de control, muchachos. Los cloruros en vía clásica de igual manera se determinan, miren, con una titulación, ¿no? Con un equipo de titulación formado por una bureta automática, esta es automática, muy interesante es esto, con una solución de nitrato de plata. Quiere decir que si yo en un vasito coloco una solución de nitrato de plata y echo un poco de agua, si veo que se forma algo de leche, una coloración lechosa, entonces significa que sí tiene cloro, ¿no? Y con un cálculo respectivo puede uno determinar también en forma cuantitativa, ¿ya? Entonces porque tiene que conocerse la concentración de la solución de nitrato de plata. Ya eso lo conocemos, muchachos. Bien. pH. pH es la medida de la acidez del agua. Esta foto siempre nos trae muchos recuerdos, es por la zona de Oxapampa, en la selva. Un estudiante está tomando la muestra con un pHímetro de bolsillo, muy bonito, porque se toma la muestra in situ y se determina el pH. Muy bien. pH de las aguas naturales. Las aguas dulces, miren, ¿cuál es el rango de pH que suelen tener? Entre 5,5 y 8,5, toda agua dulce. Sin embargo, el agua de mar tiene un pH cerca a 8 y no varía el pH del agua de mar. Si hay una variación es ligerísima y mantiene su pH. Gracias a esa propiedad, en el agua del mar hay vida acuática, ¿no? Sobre todo vida acuática animal. Entonces, recordamos a veces a la prensa que a veces publica que tantos miles de peces han muerto y el mar los ha varado a la arena, a la costa. ¿Qué pasó? Una de las probabilidades es que varió, de alguna manera, varió el pH del agua de mar. Entonces, cuando el pH es 8, no tiene por qué morir ningún pez. No tienen por qué morir porque ellos están acostumbrados a vivir a este pH. Alterándose esta acidez, ellos pierden la vida. Esas cositas se debe conocer también. Bien. Clasificación de las aguas naturales según su acidez. Según su acidez, ¿cómo lo clasificamos a las aguas naturales? Tenemos aguas alcalinas, miren, pH 8,5 a más. Aguas dulces, entre 8,5 y 5,5, miren, es un agua dulce, ¿ya? Y menores de 5,5, si ya es un agua que de repente no nos sirve, miren, es un agua ácida. ¿Con qué lo medimos? Con estos pequeños instrumentitos, estos son de bolsillo, como les dije en unos momentos, y este ya es, podría decirse, es más práctico, más grande, con mayor de repente utilidad que estos chiquitos. Estos tienen una utilidad limitada. Estos tienen un cable. ¿Por qué es este cable? Para introducir dentro de la masa del agua hasta 1 metro, 1,5 metros, 3 metros, depende de la longitud del cable que tiene el pHímetro. Este es el sensor, los sensores, ¿ya? Y acá tenemos la lectura. Vean, seguimos. Según su pH, ¿cómo podemos clasificar el agua? Aquí esta tablita nos dice cómo. Si es menos de 5,5, que es demasiado ácida, miren, los peces y otros organismos
prácticamente no pueden vivir. Muy ácida el agua. No podemos pensar que hay peces, por ejemplo, en la laguna de Yanamate. Sería absurdo pensar de esa manera, ¿no? Serían peces que vienen de otros planetas. Ya, si el pH del agua está comprendido entre 5,5 y 5,9, es un agua aceptable, ¿ok? Si el pH está comprendido entre 6 y 6,4, es un agua buena. Si un agua está comprendiendo entre 6,5 y 7,5, es excelentísima el agua, ¿ya? Pero observemos, va bajando la calidad, ¿eh? Con respecto al pH. Entre 6 y 7,6 y 8,0 es un agua buena, miren, es un agua buena. Entre 8,1 y 8,5 es un agua aceptable. Y más de 8,6 es un agua muy mala ya, muy alcalina. A los peces y otros organismos se les puede ser imposible sobrevivir, ya no pueden vivir tampoco, pues bien en un agua ácida, muy ácida, o en una agua muy alcalina. El mismo ser humano también, pues, ¿cómo va a estar tomando un agua tan ácida o tan alcalina? Entonces, tienen razón los animalitos de Mauricio si se encuentran con un agua de este tipo, de este pH. Indirectamente el pHímetro mide la concentración del ion hidrógeno presente en el agua en moles por litro. Indirectamente, ¿eh? Por ejemplo, si yo tengo un pH que lo he medido con el pHímetro y que el pHímetro me ha dicho que es 3,2 pH, ¿ah? Un agua ácida, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuál será la concentración de iones hidrógeno? Entonces la concentración del ion hidrógeno de esta agua cuyo pH es es 10 a la menos pH, o sea 10 a la menos 3,2. Acá está. La concentración del ion hidrógeno es igual a 10 a menos el pH, o sea menos 3,2 moles por litro. ¿Cuánto sale? Esta es la concentración. ¿Cuánto hay en un litro de iones hidrógeno? 0,00063 moles hay en un litro. Bien, entonces, ¿cuál es el resultado? Conociendo el pH, se puede determinar la concentración del ion hidrógeno. Medición de color. El color es un indicador no tan importante porque a veces nos guiamos de la simple vista. Vemos cómo está coloreada, no coloreada, qué coloración tiene. Pero a veces queremos confirmar bien en el laboratorio, entonces para ello se utilizan unos tubitos que se llaman tubos Nessler. Ya, en estos tubitos hay unas muestras ya, miren, de hexacloropatinato de cobalto, es un compuesto químico que da diferentes coloracioncitos, ¿ya? Entonces tú lo que haces es en otro recipiente, echar el agua y comparar el color, ¿ya? Y esto tiene una escala, ¿ya? Cada tubito tiene una escala de color. Entonces ya uno puede determinar en el laboratorio cuál es el color en forma numérica, cuál es el color que corresponde a esa agua. Los sulfatos, de igual manera, emplean unos equipos ya un poco modernos. Miren, veamos ahí un turbidímetro. Miren, ya te viene usando hace unos años estos turbidímetros, ¿ya? Generalmente se debe a la disolución de rocas minerales de los sulfatos, claro. Entonces se determina con este aparato. Bien. Aquí tenemos otro aparatito, ¿ve? ¿Ya? Es un espectrofotómetro UV visible, ¿ve? Que lo vamos a estudiar estos aparatos en otro curso posterior, y con ello determinamos la presencia de nitratos en ppm, lógico. Los metales, entre ellos los metales pesados, ¿no es cierto? Eso se emplea absorción atómica, método de absorción atómica. Este es un
absorción, es un equipo de absorción atómica, miren, acá está la puerta, está abierta la ventanita esta, se toma de un vasito que se encuentra acá, se toma la muestra e ingresa a la máquina, al aparato, ¿no? Hay una luz que se genera en esta zona, atraviesa la llama en donde está llegando la muestra, y según la cantidad de muestra da una lectura este aparato, que a veces está unido a una computadora. Da una lectura en absorbancia y se determina cuánto de energía ha sido absorbido de esta luz que llega, ¿no?, que incide sobre la muestra. Y por ello podemos determinar cuántos ppm, cuántos ppb o cuántos ppt puede haber de tal o cual elemento, puede ser plomo, puede ser zinc, etcétera, hay en la muestra, ¿ok? Bien, así este equipo trabaja. Vamos a ver eso en otro curso posterior, como les digo. Metales pesados, cuando se trata de compuestos orgánicos se emplea este equipo. Lamentablemente no poseemos en nuestros laboratorios este equipo, pero sería muy interesante de que las autoridades compren y podamos tener la facilidad de determinar compuestos orgánicos en el agua, porque también son contaminantes, no olvidemos. A veces hay, por ejemplo, embarcaciones que desparraman petróleo, combustibles, y van contaminando las aguas del mar, en los ríos de igual manera. Las industrias que están cercanas a estos ríos están contaminando con compuestos orgánicos, y la única forma es determinarlo con este cromatógrafo de gases. La absorción atómica, con una técnica que se llama técnica a la llama o técnica de llama, sirve para analizar estos elementos. Miren, ve, acá también son elementos pesados, ya son metales pesados que son contaminantes de las aguas, de las diferentes aguas. Entonces se emplea la absorción atómica. El equipo de absorción atómica suele tener otros equipos adicionales que se agrega al equipo de absorción atómica, un horno de grafito, por ejemplo, acá, y se analiza lo que no se ha podido analizar en la otra técnica anterior a la llama. Se utiliza empleando horno de grafito para analizar estos elementos. Miren, ¿por qué? Porque estos son muy volátiles y a veces son muy dañinos, ¿no?, para la salud. El plomo, el cadmio, el cromo y el aluminio. Entonces se emplean hornos de grafito, que es un dispositivo que hace el análisis bastante rápido, de manera que el aparato está especialmente diseñado para ello. También lo veremos en un curso posterior. Y con esto se ha concluido la clase de hoy día. Esperamos encontrarnos en la próxima.